Hermanos queridos, quería tratar un tema sumamente importante y les voy a leer basado en qué. Les pido que vayan por favor al capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 11. Dice así: He aquí, yo vengo pronto. Esto lo dijo hace aproximadamente 2000 años. Ustedes saben que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en estos momentos, hermanos, no voy a detenerme aquí a dar datos proféticos, pero los hay muy patentes. Uno pequeño, por ejemplo, ya Alemania le llamó la atención a la nación de Judá y uno de los miembros del gabinete, Ben Giver, por haber llevado muchos judíos a visitar el monte del templo que está bajo la administración de Jordania, un país musulmán. Y ya los alemanes creen que eso es provocación. Para los judíos no es provocación, sobre todo yo diría para los judíos creyentes, que son como la mitad del país ahora. Y es interesante que Alemania les ha llamado la atención. Y usted lee en el Salmo 83, habla que Asiria, que es Alemania, le presta su mano a los hijos de Lot, que es el país de Jordania, donde están los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que son Moab y Amón. Y ellos son los que administran el monte del templo. O sea que ya está empezando a prepararse la escena, mis queridos hermanos. No sabemos cuánto tiempo falta, pero es una llamada de atención muy importante de que ya Alemania se está disgustando con los judíos porque ellos ahora pretenden dominar el monte del templo que ciertamente Dios se lo dio a ellos, pero el ser humano no cree lo que Dios dice. Y lo que estamos viendo ahora está empezando una confrontación que va a estremecer al mundo entero, hermano. Es el comienzo de los sacrificios en el monte del templo. ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé los detalles, pero que se van a empezar, se van a empezar. Y cuando se detengan, podemos contar los días que faltan para el retorno de Cristo. 1290 días. Cuando se detengan los sacrificios que van a comenzar, no sabemos cuándo, pero vemos que ya se está preparando el escenario, mis queridos amigos, y entonces todas las naciones del mundo se irán en contra de los judíos y de la ciudad de Jerusalén. Todos. A una Alemania que ahora es aliada de ellos, se va a volver en contra de ellos, hermanos. Vamos a ver cosas asombrosas. Y aún Efraín y Manasés, que son Estados Unidos e Inglaterra, la tribu de José, también estarán contra ellos. El profeta Zacarías dice, el mundo entero se volverá. Es una copa que hará temblar al mundo entero. Que el mundo entero no entiende la diferencia que hay fundamental que hay entre el Islam y la religión de Israel. Ahora, Dios tiene esa escritura ahí y hablaremos más de eso en el futuro, pero esto ya es una señal más, hermanos, que nos estamos acercando como nunca antes, lo podemos decir, al tiempo del fin, mis queridos hermanos. Ahora Dios nos advierte lo siguiente y dice, yo vengo pronto, y con esto que les estoy diciendo sabemos que verdaderamente se está acercando ese tiempo, y les repito la escritura que les di en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, 3:11, dice así: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que hay algo que ya tenemos, pero la corona todavía no la tenemos. O sea, hay un espacio entre tener lo que tenemos y la corona que tendremos si perseveramos hasta el fin. Espero que eso les quede claro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hermano, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos el inmenso privilegio de ser los primeros frutos de la cosecha del trigo. Recuerden que hay 3 cosechas en la Tierra Santa y vamos a verlo resumido aquí. No voy a entrar en todos los detalles para poder desarrollar el tema que tengo para ustedes. De hecho, la primera parte ya la desarrollé, pero vamos a repasarla. Pero veamos en la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículo 22, y veamos
en el capítulo 15, versículo 20, 15-20 de primera epístola a los Corintios. Aquí se describen las tres cosechas de forma muy resumida, que no voy a detenerme mucho a... Ya les he hablado de esto en el pasado y espero que ustedes lo tengan bien presente, mis queridos amigos. Capítulo 15, versículo 20. Primera Corintios 15-20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Fue el primer nacido de entre los muertos. Ustedes encuentran eso en Romanos y encuentran eso en Colosenses. Él es el primogénito de los muertos. Y luego, ¿qué sigue? Ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí lo tienen. El primogénito de los muertos. Es lo que dice ahí, lo que se confirma en otras partes de la Escritura que ustedes pueden buscar, mis queridos hermanos. Si toman notas, dicen, búsquenlo. Yo creo que está en el libro de Colosenses, capítulo 1. Él es el primogénito de los muertos, o sea, la primera cosecha. Él dijo que si el grano no caía en tierra y moría, no podía dar fruto. La cebada, como se los he dicho muchas veces, es la primera cosecha que se madura en la tierra santa. Y les puedo dar más detalles, pero no me voy a detener en eso ahora. Y Jesucristo estaba representado por esa. Se sembraba cebada en las laderas del Monte de los Olivos para cortar los primeros frutos, las primeras espigas que se maduraran, y el sumo sacerdote las cortaba sin él saber en esa semana de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma hora en que él cortaba esas primeras espigas, en que ya no iban a estar en contacto con la tierra, a esa hora era el sábado en la tarde cuando Cristo salió del sepulcro, nacido de nuevo, representado por la cebada. Hay tanto simbolismo ahí que es sublime y es supremo, y como el orden de Dios está marcado en la creación y en la sucesión de las cosechas en la tierra santa. O sea, Jesucristo fue el primero que salió de la tierra, así como la cebada, lo primero que salía de la tierra, y la primera gavilla, o sea, lo primero que se maduraba, se cortaba en la noche, en la tarde que terminó el sábado semanal de la fiesta de panes sin levadura. Ahí fue cuando Jesucristo salió del sepulcro, cumpliendo al pie de la letra, mis queridos hermanos, esa. Ahora él es el primicias de los que durmieron es hecho, como dice aquí, versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí está hablando de la resurrección a vida eterna. Por eso está hablando, y está hablando del contexto que Cristo resucitó con un cuerpo espiritual, mis queridos hermanos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Hay un orden que es el orden de las cosechas. Cristo, las primicias de la cebada, como ya se los dije. Luego los que son de Cristo en su venida. Y esos son los primeros frutos de la segunda cosecha. Somos nosotros. La segunda cosecha es la cosecha del trigo. Se los muestro aquí, hermanos, para que lo repasen ustedes en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Veámoslo aquí en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Vamos a ver que se trata de una segunda cosecha que se celebra en el día de Pentecostés, que es exactamente 50 días después de la Pascua, hermanos. Capítulo 34 del libro del Éxodo, versículo 22. 34-22. También celebrarás la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llama fiesta de las semanas? Porque el trigo se maduraba 7 semanas después de la cebada. O sea que es otra cosecha distinta, que somos nosotros. También celebrarás la fiesta de las semanas de las primicias de la siega del trigo. El trigo se maduraba 7 semanas después de la cebada. Tengan eso presente, y nos representa a nosotros. Los segundos en salir de la tierra vamos a ser nosotros, hermanos, en la resurrección que representa el día de trompetas. Y luego dice la fiesta de la cosecha, la salida del año, es la tercera cosecha, que son los frutos del verano.
pero nosotros hacemos parte de primicias de la cosecha del trigo, como Cristo era primicias de la cosecha de la cebada. Esas tres cosas importantes tenerlas. Son tres épocas de cosecha. La cebada, primero, 7 semanas después, sale el trigo y es la celebración de Pentecostés, que se llama la fiesta de las semanas en hebreo. Y luego viene el final, cuando es la fiesta de los tabernáculos. Me voy a detener ahí, pero la tercera cosecha, hermanos, que es el resto de la humanidad, cuando se les abra la puerta para entrar en el reino de los cielos. Pero por ahora nosotros somos las primicias de la segunda cosecha. O sea, tenemos la primogenitura. El día de Pentecostés representa el día en que Dios nos engendra con su espíritu. Ahora, no importa si uno es bautizado en cualquier día del año, cualquier fecha, pero esa fiesta representa cuando se nos imponen las manos y el Espíritu Santo entra en nosotros y somos engendrados. Todavía no nacemos. Y la fiesta de las trompetas en el séptimo día representa el día de la resurrección de los que fueron engendrados. Espero que me entiendan eso. O sea que en Pentecostés representa cuando viene el Espíritu Santo y nos engendra, como el Padre envía el Espíritu de Él y fecunda el Espíritu en el hombre que está en nosotros, y apenas empieza a desarrollarse un nuevo ser, que si perdura hasta el fin y persevera, va a resucitar cuando suene la séptima trompeta, nacerá de nuevo. Hay una doctrina falsa que ha circulado en la iglesia de Dios de que el día de la resurrección va a ser el día de Pentecostés y se olvidan de que ese día representa el día del engendramiento por medio del Espíritu y que uno no nace el mismo día que lo engendran, nace 9 meses después. Por eso hay una distancia entre el día de Pentecostés y el día de las trompetas, el último día de las trompetas. Espero que me entiendan eso, hermanos, para que no se dejen engañar. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio de ser primicias. Retén lo que tienes. O sea que somos primogénitos de Dios. Después de Cristo, Él es el hermano mayor entre muchos hermanos. Dice, exactamente dice Romanos 8, quieren que veamos ahí para confirmar lo que les estoy diciendo. En Romanos capítulo 8 encontramos esa frase sublime. Dice, versículo 8, capítulo 8, versículo 29 de la epístola a los Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él de la cebada es el único, en la primicia es Él. Luego del trigo somos un número que Dios tiene ya predestinado, mis queridos hermanos. Entonces, espero que me vayan entendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un privilegio inmenso de haber sido llamados por Dios el Padre en medio de 8,000 millones de seres humanos. Cuenten ustedes cuántas personas hay en la iglesia y que sean convertidas, porque hay personas que están aquí y no son convertidas, hermanos. Ya el tiempo lo dirá. Pero ¿cuántos somos, hermanos? Somos un puñadito, hermanos. Apenas entre 8,000 millones de seres humanos. Y eso lo recibimos gratis, porque nadie puede venir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere. O sea, eso lo recibimos gratis. Dios mira, dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Como dice, yo decido y no por obras, no porque somos muy buenos y porque hemos hecho muchas obras buenas, entonces nos ganamos el llamamiento. No, lo hace Dios porque Él decide llamarnos y no por obras, porque todos hemos pecado y nadie puede decirle a Dios, me llamas porque yo soy santo y bueno y nunca he transgredido tu ley. Nadie lo puede decir porque la Biblia dice que todos hemos pecado. O sea que Él nos ofrece el llamamiento gratis. Luego nos ofrece el arrepentimiento, como dicen Romanos, su benignidad nos guía al arrepentimiento, gratis. Eso viene de Dios, hermanos. Y luego nos da el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, no por ninguna obra de nuestra. Lo único que tenemos que hacer es dejar de pecar.
producir fruto de cambio en nuestra vida, y Dios entonces nos otorga el perdón por la sangre de Cristo, no por las obras nuestras, sino porque estamos demostrando que nos queremos sujetar a su voluntad. Eso es lo que Dios exige una vez que nos ha dado el arrepentimiento. Y por medio del bautismo, entonces nuestros pecados son lavados. Pero nadie puede pagar esa cuenta, hermanos. Es la sangre de Cristo la que nos justifica y no hay con qué pagarla. Lo dice claramente el Salmo 49. Veámoslo aquí para que me estoy quedando mucho en esto, pero espero poder terminar hoy todo lo que tengo que decirles, hermanos. Pero estos son puntos muy importantes para saber qué es lo que tenemos. Retén lo que tienes, algo que nos ha sido dado gratis, hermanos queridos, pero tenemos que luchar por retenerlo. Es como que alguien te da un regalo muy precioso, pero tú tienes que defenderlo y tienes que protegerlo. Pero el regalo fue gratis. En el capítulo 49 del libro de los Salmos, les pido que miren en el capítulo 49, versículo 6. Los que confían en sus bienes, capítulo 49, versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, o sea, puede ser Bill Gates, o puede ser el señor Elon Musk, o puede ser Mr. Buffett, o el que sea, con toda la fortuna de miles o trillones de millones que tengan, dice aquí, ellos se jactan de la muchedumbre de sus riquezas. Y miren lo que dice el versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Eso está mal traducido. El hebreo dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir su propia alma, su propia vida. Con toda la fortuna, no hay forma de pagar la redención. ¿Por qué dice? Ni dar a Dios su rescate. Como quien dice, decir, ¿cuánto vale la vida eterna? ¿Cuánto vale que me perdone los pecados y me des la vida eterna? Te doy toda mi fortuna. Dios se ríe. Si el oro le pertenece a él, todas las riquezas del universo, todos los minerales que estarán escondidos en los miles y millones de planetas que hay en el universo entero, hermanos, dice, mío es el oro y mía es la plata. Ninguno de ellos, versículo 7, podrá en manera alguna redimir, y pongan ahí, cambien lo que dice ahí, no es al hermano, es redimirse a sí mismo, ni tampoco redimir a otro, por mucho dinero que pague, ni dar a Dios su rescate, porque el rescate por nosotros es la sangre de Cristo, hermanos. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea que pagar uno para que Dios le dé vida ahora y nos dé vida eterna es imposible. Es un regalo que Dios nos da porque nuestros pecados, y todos hemos pecado y estamos condenados a la pena de muerte, los borra con la sangre de Cristo y no hay cómo pagar por la sangre de Cristo. Es un don gratuito. Retén lo que tienes. Dios nos ha llamado, Dios nos ha guiado al arrepentimiento, Dios nos ha perdonado por la sangre de Cristo, todo gratis. Nos ha dado su espíritu después de haber sido perdonados por la sangre de Cristo por medio del bautismo. Nos es perdonado, entramos en un pacto con Dios y Dios nos concede el espíritu gratis. No hay forma de pagar por él, no es por obras. Pero una vez que lo tenemos, Dios nos dice, retengan lo que tienen. Cuídenlo. Esto nos recuerda a las vírgenes necias, hermanos. No lo cuidaron. No eran diligentes en echarle aceite a la lámpara todos los días. Lo fueron descuidando y se fueron alejando de Dios y al final todavía tenían el conocimiento, pero ya no tenían esa transformación interna que el Espíritu de Dios y que nos transforma por su palabra, que nos alimenta. Y ese aceite, ¿cuál es? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y para que esa lámpara arda hay que alimentarla con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Si no la alimentamos, hermanos, entonces Dios no lo da. Nosotros no podemos crear el aceite, no podemos crear la lámpara. Dios nos da el Espíritu y Dios nos da el conocimiento de su palabra para que alimentemos esa lámpara, para que alumbre nuestro camino. Como dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero Dios nos lo da también todo. Todo lo que tenemos que hacer es coger el aceite y echarlo a la lámpara todos los días, hermanos. ¿Qué es eso? Estudio bíblico, para darlo en lenguaje sencillo y claro. El que descuide el estudio de la palabra de Dios, y la lámpara es el ojo, también dice Dios. Y el que no alimenta esa lámpara
se le va nublando el horizonte, hermanos, porque vivimos en un mundo invadido por la influencia de Satanás, por todos lados, y va perdiendo la conciencia de lo que nos fue dado. Y cuando llegue la hora, entonces Dios puede decir, no te conozco, como le dijo a las vírgenes necias, porque no retuvieron lo que les fue dado, no mantuvieron encendido el fuego por medio del estudio diligente, continuo de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, aun cuando ayunamos, no podemos ayunar de la palabra de Dios. Yo se los digo en lenguaje bien claro. Y eso fue lo que pasó con las vírgenes necias, hermanos. Entonces, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque únicamente si yo mantengo ese fuego encendido y cojo el aceite, que es el espíritu, que es la palabra de Dios, y lo alimento la lámpara, que es mi propio espíritu, unido al espíritu de Dios, se mantiene la luz. Y el discernimiento influye en nuestra conducta diaria, lo que hacemos y lo que no hacemos, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y andamos conforme a esa luz, día y noche, hermanos queridos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque únicamente los que hayan perseverado hasta el fin y han mantenido sus lámparas encendidas y esa relación con Dios viva por medio de la oración también y por medio del ayuno que aviva esa lámpara, los que la hayan mantenido con diligencia, hermanos, entendiendo lo precioso que hemos recibido gratis y que Dios lo único que nos pide es que lo mantengamos. El aceite es gratis, es la palabra de Dios. El fuego es milagroso, Dios fue el que lo encendió. Lo único que nos pide es manténlo encendido. Coge el aceite y ponlo acá. Ni siquiera tú lo puedes hacer. No es por obras, pero Dios nos exige una vez que recibimos un tesoro que lo cuidemos, que lo cultivemos. Es lo que Dios espera de nosotros. Esto no lo expliqué en el sermón pasado, pero yo creo que ahora les cae bien a los que lo oyeron en inglés, porque esto yo no lo había explicado, porque dice, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Espíritu de Dios, hermano. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el llamamiento de Dios, tenemos el perdón de Dios. Entonces, retén lo que tienes. Y para retener eso, para no perder la visión, se necesita diligencia. Se necesita ser constante en tomar ese aceite y ponerlo en nuestro espíritu, que es el aceite que alumbra nuestra vida diariamente, y vamos desarrollando una relación cada vez más profunda con Dios, para que ninguno tome tu corona, porque si no somos diligentes, a las vírgenes necias, las que no tenían la lámpara encendida, dice, yo no los conozco, no sé de dónde son ustedes, yo no tuve una relación profunda con ustedes, no los conozco, hermanos, que no nos vaya a pasar eso. Entonces la corona está reservada para los que son diligentes, hermanos, no de vez en cuando, sino día tras día. El futuro se puede predecir por lo que hacemos hoy. Si somos perezosos hoy, lo más factible es que seremos perezosos en el futuro, o cuando nos despertemos tal vez puede ser demasiado tarde, mis queridos amigos. Cuando caigamos en cuenta, como las vírgenes necias cayeron en cuenta, danos de vuestro aceite. No habían cultivado esa relación, manteniendo el aceite encendido. Ya a última hora es demasiado tarde, hermano. O sea que la perseverancia se cultiva día tras día, no se improvisa. Así como un árbol no da fruto de la noche a la mañana. Un árbol toma tiempo en producir fruto, hermanos. Por lo general, un año para producir fruto. Lo mismo Dios nos da a nosotros ese desafío ahora que el tiempo se acerca, mis queridos hermanos, porque algunos no vamos, hermanos. Yo no me doy no doy por sentado que Dios me va a proteger de la gran tribulación, pero algunos no van a estar listos, hermano. O no vamos a estar listos. ¿Por qué? Por falta de diligencia, por pereza. Vamos durmiendo y se pierde el contacto y se pierde el discernimiento y ya no entiende las profecías que están ocurriendo, como les acabo de decir. Cada día ocurre algo, cada día no, pero de vez en cuando hay algo que va ocurriendo. El hecho de que Alemania ahora esté disgustada con los judíos, que hasta ahora ha sido la mejor aliada. En Europa están prohibidas las manifestaciones en contra de Israel en Alemania. Ellos quieren limpiar el pasado de lo que hicieron. Como ustedes bien saben que durante la Guerra Mundial más de 6 millones de judíos fueron asesinados por Adolfo Hitler y por la nación de Alemania, hermanos queridos. Entonces, vamos a ver que se va a voltear en contra de ellos. Cuando empiecen los sacrificios
y todos los musulmanes que están alrededor se vienen encima de ellos, se le van a unir al resto del mundo. Eso está escrito en Zacarías, pero ahora tenemos que avanzar con el tema a ver si logro cubrir todo lo que tengo que decirles, mis queridos hermanos. Entonces, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a ver cómo Dios nos da un ejemplo, hermanos, de cómo los primogénitos, nosotros somos primogénitos, cómo hay primogénitos que han perdido la primogenitura. Y nos da ejemplos bien precisos. Empezamos con Caín y Abel, mis queridos hermanos. Ustedes se acuerdan que en el capítulo 4, el libro del Génesis, dice, en el versículo, primero dice, conoció a Adán a su mujer, capítulo 4, versículo 1, Eva, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón. Y la palabra Caín quiere decir adquisición, como quien dice obtener. Y vamos a ver que ese nombre de Caín representa lo que el señor Armstrong decía, el camino del obtener, the way of get. Y vamos a ver por qué. Y luego después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Recuerden que Caín y la misma Eva dijo, he obtenido, he adquirido varón. Ya había una actitud ahí y le puso el nombre de Caín, que significa adquisición. Entonces ya había algo en el carácter de este joven y actuó con respecto a eso, como dice aquí en el versículo 3, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Fíjese que aquí, y en otras versiones dice de lo mejor de los primogénitos. Abel trajo de lo más gordo, o sea, lo mejor que tenía de ellas. No dice eso de Caín, pero dice después, y miró el Eterno con agrado a Abel, porque Dios mira primero el corazón y luego las obras, según se cumple. Entonces él vio la actitud con la cual había venido a ofrecer lo mejor de sus primogénitos, de sus ovejas. Y como Dios conoce el corazón, veamos la escritura aquí, que es muy importante en el primer libro de las Crónicas, ya al final, primer libro de las Crónicas, como el rey David le habla a su hijo Salomón y le explica el poder de... En el capítulo 28, el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, esto fue antes de que él comenzara a reinar. Ya estaba David en los últimos días de su vida. Y dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, o sea, con diligencia. Y luego dice, porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, aun cosas que uno cree que están escondidas de qué es lo que uno se propone, Dios ya las sabe. Antes, como le decía David, antes que la palabra venga a mi boca, tú ya la sabes toda. Y lo dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y sabemos que Salomón no perseveró y él se apartó de Dios y Dios también se apartó de él, hermanos queridos. Entonces, ¿por qué dice que miró a Abel y a su ofrenda? Porque Abel llegó con un corazón deseoso de ofrecer a Dios lo mejor que tenía, que es lo que llamamos un dador alegre, a cheerful giver. Era Abel. Y Dios aceptó, lo primero lo aceptó a él y luego aceptó la ofrenda, porque Dios primero mira la actitud. Y luego dice, y acuerda que dice que él dio a Dios de lo mejor que tenía. Y miró el Eterno con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Y se ensañó Caín en gran manera. Cuando Dios no recibió una ofrenda, no era simplemente porque fuera una ofrenda de cosas agrícolas, porque Dios, en el capítulo 1 del Levítico, ustedes pueden leer que Dios acepta ofrendas que son producto de la tierra, producto del trigo o de la cebada. ¿Por qué Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda? Y la explicación la encontramos, y esto es una buena advertencia para nosotros, para la fiesta de los tabernáculos que se acerca, el periodo de las fiestas del otoño, para saber lo que Dios exige, hermanos. Dios nos lo da todo, hermanos queridos, pero Dios también exige respeto como ser
soberano, supremo del universo. Él se merece que le demos lo mejor de lo que tenemos, puesto que Él nos lo ha dado Él mismo. Entonces, ¿por qué Él no aceptó a Caín? Recuérdese que el nombre de Caín es adquisición. Seguramente Caín, ahí Dios no dice en Génesis que le dio lo mejor que tenía, pero de Abel sí dice que le dio lo mejor que tenía. O sea, un dador alegre. Pero Caín, adquisición, obtener, seguramente no le dio a Dios lo mejor y por eso no lo aceptó. Y encontramos la explicación aquí en el libro de los Números. Les pido, como Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, aunque era la primera vez que los seres humanos al parecer le estaban ofreciendo algo, ya hay una ley al respecto, porque la ley de Dios es eterna, mis queridos hermanos. Entonces miremos el capítulo 18 y versículo 26, lo que Dios les dice a los levitas. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, estoy leyendo Números capítulo 18, versículo 26, los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Eterno el diezmo de los diezmos. Y vean el versículo 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado, oigan bien, por ello, cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él. O sea, el Rey de Reyes exige que le demos lo mejor. Él nos ha dado todo. Él se merece que le mostremos el respeto. Y eso se transfiere a nosotros hoy en día con el hecho de ser dadores alegres, cheerful givers, que nos regocijamos en darle a Dios una ofrenda de gratitud profunda por todo lo que nos ha dado, y que esa ofrenda no es sino el 10%, es una cosa mínima comparado con todo lo que Dios nos da, mis queridos hermanos. Entonces dice, no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él. O sea que ahí está claramente cuál fue el problema de Caín, que ya su mismo nombre lo revela, se llama adquisición, y que Dios no dice que dio lo mejor que tenía, sí lo dice de Abel. Entonces Caín se llenó de envidia, como ustedes bien saben, y veamos lo que Dios dice en el capítulo 4, versículo 5 del libro del Génesis. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea que la actitud de Caín no era correcta. Y quiso guardar lo mejor para él y no se lo dio a Dios, como Abel le dio lo mejor de sus primeros frutos, de sus corderos. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, le dio envidia, se sintió humillado, y ese orgullo le pudo más que el arrepentimiento que Dios le ofreció, porque Dios le dice, entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, hay algo que no había hecho bien. Y uno ya puede decir que no le dio a Dios lo mejor que tenía, sino que lo mejor lo guardó para él, cumpliendo con el nombre que le puso la madre, adquisición. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le está diciendo, yo sé que quieres matar a tu hermano, pero tú puedes vencer esa tentación si decides vencer la tentación. Dios se lo dijo. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Pero qué hizo Caín? Le dijo a su hermano, vamos al campo, y mató a su hermano. O sea, el envidioso quiere matar al que envidia para quitar de su vista el obstáculo de alguien que es mejor, para quedarse él en el mejor sitio, como fue lo que Satanás tuvo con respecto a Dios. Satanás, hasta el día de hoy, se quiere sentar en el trono de Dios, quiere derrocar a Dios. Y todavía va a haber una guerra más, una batalla más, en que va a tratar de tomarse el trono de Dios. Está en el capítulo 12 de Apocalipsis, de eso hablaremos en otra ocasión, pero él todavía cree que puede derrocar a Dios y sentarse él ahí. Y está descrito lo que él piensa en el capítulo 14 de Isaías, subiré a los cielos, me sentaré sobre las estrellas, seré semejante al Altísimo. Entonces miren ustedes, ¿qué hizo Caín aquí? No venció, se dejó vencer. ¿Qué hizo? Perdió la primogenitura. Abel va a estar en la primera resurrección. Caín no va a estar ahí. Se dejó vencer.
Los primogénitos tenemos que ser vencedores, hermanos. Ahí tenemos el primer ejemplo de un primogénito que pierde su primogenitura. Y Jesucristo llamó a Abel el justo Abel. Quiere decir que va a estar en la resurrección de los justos. Primera resurrección. De las primicias va a ser Abel. Caín no va a estar ahí. Perdió la primogenitura. Vamos a pasar ahora a otro par de hermanos. Jacob y Esaú. Vamos a verlo aquí y ustedes conocen la historia. Ustedes saben cómo Esaú, ellos peleaban en el vientre de la madre y alguien decía que estaban peleando a ver cuál salía primero. Eso no lo dice la Biblia, pero es interesante que dice que estaban peleando a ver cuál iba a salir primero para ser el primogénito. Alguien me lo dijo alguna vez, la única vez que he oído eso, y dijo, bueno, no sabemos, pero en todo caso, Dios decidió, aún desde el vientre, él le dijo a Rebeca, cuando fue a consultar a Dios, qué es lo que pasa aquí adentro. Yo, me muero, una pelea allá adentro. Entonces Dios le dijo, hay dos naciones que estarán separadas desde el vientre. Y ahora lo estamos viendo en Gaza. La inmensa mayoría de la población de no son filisteos, son edomitas, son descendientes de Saúl, que quieren poseer esa tierra que su padre vendió por un plato de lentejas. Ese problema que estaba pasando en el vientre de Rebeca, ahí lo vemos hoy, día tras día. La lucha por la tierra santa, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Pues salió primero Esaú, entonces él era el primogénito. Entonces, ¿qué pasó? Dice, vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 35 del libro del Génesis. Capítulo 35. Aconteció que cuando moraba, versículo 22. Capítulo 35, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y Oh, no, esa no es la que... Estoy equivocado aquí, hermano. Vamos a ver primero a Jacob y a Esaú. En el capítulo... en el capítulo... A ver, Isaac tomó a Jacob. Dice... Sí, en el capítulo 25, hermanos queridos. Vamos allá. Capítulo 25 del libro del Génesis. ¿Y qué pasó aquí? Dice en el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza con seta, o sea, de su cacería, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Edom significa rojo, por eso se llama rojo. Es el padre de los edomitas. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ustedes miran ahí abajo, significa rojo, porque el guisado ese tenía buena salsa, y estaba seguro muy apetitoso y olía bueno, y el hombre venía que se desmayaba del cansancio. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, porque el primogénito era Esaú. Y dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué la perdió? Por falta de carácter, lo mismo que Caín. Sintió la envidia y el odio contra Abel y se dejó vencer de Satanás. Por eso Dios llama a Satanás que es homicida desde el principio. Quien metió en la cabeza a Caín que matara al hermano fue el diablo, que ya era el Dios de este mundo porque el papá y la mamá, Adán y Eva, le habían dado lugar. En lugar de haberlo vencido también con la tentación del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero eso es otra historia. Pero vemos cómo todo esto se va repitiendo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Esaú permitió que sus instintos primarios, el hambre, prevalecieran
sobre sus decisiones y menospreció la primogenitura por satisfacer una necesidad inmediata. El carácter requiere que uno sea capaz de negarse a sí mismo cuando viene una tentación, cuando viene algo que uno no debía hacer, y hacer morir y esperar y luego tomar la decisión correcta. Por ejemplo, Moisés tuvo esa tentación. Miremos el libro de Hebreos capítulo 11, por favor, un momento, y no me pierdan ahí donde vamos a saber, para ver estas comparaciones, hermanos, que nos sirven a nosotros de lección día a día. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dice, versículo 24, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está. O sea que él supo tomar una decisión correcta, aunque ahí tenía todas las mujeres que quisiera, toda la riqueza que quisiera. Él era considerado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, como Esaú, que era un deleite temporal, comerse ese plato de lentejas. ¿Cuánto dura eso? Y perdió algo que hasta el día de hoy significa, hermanos. Eso nos da a nosotros a entender, tengamos cuidado, hermanos. Yo no voy a decir que Dios nos va a castigar inmediatamente por un pecado que cometamos, pero eso nos puede dar cabida a seguir pecando, hermanos, y perder la herencia eterna. Es una advertencia para nosotros que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos y no dejar que nuestros instintos primarios nos dominen, como ocurrió con Caín y perdió la primogenitura, como ocurrió con Esaú y perdió la primogenitura. Por satisfacer una necesidad inmediata, entonces perdió la primogenitura para siempre, hasta el día de hoy, hermanos queridos. Y todavía los descendientes están luchando, bregando a recuperarla. Están luchando contra Dios. Eso es lo que está pasando allá, hermanos. Entonces dice aquí acerca de Moisés, en contraste con lo que hizo Esaú. Versículo 26, teniendo por mayores, 11:26 de Hebreos, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, él no miró al plato de lentejas ahí, se dejó seducir por el olor y por el hambre que tenía. Tenemos que llegar a aprender a negarnos a nosotros mismos para no sucumbir a un placer pasajero, como le pasó al rey David. Y ahí sí le costó, hermanos queridos. Dios le perdonó porque se arrepintió, pero las consecuencias no se las quitó. Y sobre eso hemos estudiado también. Y fueron muchas las consecuencias por el pecado que tuvo por una noche, una mujer hermosa, y por el resto de su vida nunca fue igual la vida del rey David. O sea, que no tomemos las cosas, este llamamiento, no lo tomemos a la ligera, mis queridos hermanos. Entonces dice en el capítulo 11, versículo 26, teniendo por mayores riquezas, está hablando de Moisés, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y cómo mantiene uno puesta la mirada en el galardón? Alimentando la lámpara todos los días. Si no, se le pone borroso y le queda fácil caer en un impulso momentáneo por un placer pasajero, sacrificar la herencia eterna, mis queridos hermanos, o caer en el peligro de... Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿qué vemos ahí? Moisés fue fiel en toda la casa de Dios porque sabía negarse a sí mismo y tenía su mirada más allá. Y en el desierto lo aprendió. En esas soledades, él decidió caminar con Dios. Y tenía el suegro que lo instruía seguramente en cosas que él todavía no sabía, porque Jetro era descendiente de Abraham. Y Dios dice de Abraham en el capítulo 18 del Génesis que él enseñaría a sus hijos a temer a Dios y el camino de Dios. Y uno de los hijos de Abraham fue Madián, que era antepasado de Jetro, el suegro de Moisés. Y Jetro se mantuvo fiel y Moisés también se mantuvo fiel y no se dejó seducir por los placeres pasajeros de Egipto. Más bien fue perseguido, lo buscaron para matarlo y ustedes ya saben, se mantuvo firme como si viera al invisible. Tenía su lámpara encendida. Si nosotros tenemos la lámpara encendida,
perdemos la visión del invisible. Únicamente por el Espíritu podemos discernir lo invisible, y la palabra de Dios es la única que nos da discernimiento sobre el bien y el mal, que es invisible a la inmensa mayoría del mundo. Nosotros lo tenemos, pero si la descuidamos, perdemos el discernimiento, mis queridos hermanos. Entonces ahí ven ustedes el contraste entre Moisés y Esaú y Caín. Ellos se dejaron vencer por instintos primarios, por la carne, mejor dicho. Y Esaú se dejó vencer por el impulso de la carne de satisfacer su apetito a cualquier costo. Y fue muy alto el costo, hermanos. Se sabe que la primogenitura incluía la tierra santa, que ellos la quieren recuperar ahora, el sacerdocio, que ellos lo quieren recuperar, por eso tienen 2 mezquitas ahí en el monte del templo, donde estaba el templo. Ellos quieren que eso sea de ellos, y todavía está administrado por musulmanes, aunque esté en la mitad de Jerusalén. Entonces, perdió la tierra, perdió el sacerdocio, porque el primogénito llevaba el sacerdocio, perdió la doble porción del primogénito que se le dio a Jacob, y perdió el cetro que le fue dado a la familia de David, mis queridos hermanos. Casi nada lo que perdió, y mucho más perderemos nosotros si no retenemos lo que tenemos. Y hasta el día de hoy los descendientes de Esaú están bregando a recuperar y levantan su trono su mano contra el trono de Dios, bregando a arrebatar lo que Dios ya decidió para siempre, que era la herencia de Abraham, Isaac y Jacob, no Esaú. Porque Esaú vendió la primogenitura por falta de carácter. Entonces nosotros también podemos perder la primogenitura por falta de carácter, por no aprender a negarnos a nosotros mismos, teniendo la mirada en el galardón, no en el plato de lentejas que está ahí a la mano, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ver otro par de hermanos, que son Rubén y José. ¿Quién era el primogénito? Era Rubén. Y vamos a ver que cada uno de ellos perdió la primogenitura por falta de carácter, por falta de dominio propio. Y yo estoy predicando para mí mismo aquí, hermanos. Yo todavía no he terminado la carrera. O sea que esto todo yo no me siento que ya lo logré. No, yo tengo que cuidarme, hermanos queridos, porque mayores consecuencias tendrá si doy un mal ejemplo, hermanos queridos, y tiemblo ante ello, pero tengo que estar alerta. Entonces, veamos lo que pasó. Ustedes saben que Israel tuvo 12 hijos, y el primero que nació fue Rubén. Y Lea dijo, he aquí un hijo. Y bueno, era el primogénito, era Rubén. Y espero que ustedes sepan esos nombres, porque es importante, hermanos, saber esos detalles, que no son detalles, hermanos. Entonces, Rubén fue el primer hijo, y ustedes saben que el primer hijo de Raquel, que tuvo que esperar muchos años. Yo estoy hablando a quienes espero que conozcan estas cosas. Si no, hermanos queridos, si ustedes no han estudiado la Biblia, no la han leído toda y la han vuelto a leer, y otra vez volver a leer y a estudiar, hermanos, estamos peligrando, porque nos perdemos de vista estas lecciones. Entonces, Rubén fue el primogénito. A él le iba a dar el derecho. Ustedes saben, Jacob ganó esa primogenitura porque Esaú se la vendió, y Jacob dentro de él llevaba el sacerdocio. Y cuando antes de morir, Dios ya quería distribuir lo que el patriarca tenía. El patriarca tenía el sacerdocio y se lo dio a la tribu de Leví. Tenía el cetro y se lo dio antes de morir a la tribu de Judá, y en ello la familia de David. Tenía dentro de él la doble porción del primogénito y se la dio a la tribu de José. O sea, Jacob antes de morir repartió esa primogenitura entre los hijos de él, entre los 12 hijos de él. Entonces Rubén era el primogénito. Pero ¿qué pasó, hermano? Vamos a resumirlo aquí, esto ya lo vimos, pero es bueno tener en cuenta lo siguiente. Resulta que Rubén, cuando murió Raquel, que era la patrona de Bilha, ¿se acuerdan que Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o me muero? Y le dijo a Jacob, ¿acaso soy yo Dios que te cerró el vientre? Y se enojó Jacob. Entonces dijo, entonces toma a mi sierva Bilha, que eso se acostumbraba en ese tiempo, y Dios lo aprobó, porque los hijos de Bilha están considerados entre las 12 tribus de Israel, no son bastardos. O sea que eso existía y Dios lo aprobó, hermanos. Y ella dio a luz a Adán y a Neftalí,
que hoy en día son Dan, sabemos que es sobre todo la tribu de Irlanda, y Neftalí, el país de Suecia. Son los descendientes de Bilha. Bueno, pero resulta que Raquel murió, una muerte prematura, mis queridos hermanos. ¿Y qué pasó? Apenas murió Raquel, la patrona de Bilha. Miren lo que pasó. En el capítulo 35, versículo 22 del libro del Génesis dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, y esto es después de la muerte de Raquel, inmediatamente después, en el versículo 16 del capítulo 35 empieza a hablar, y en el versículo 19, yo no voy a entrar en detalles, dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, la cual es Belén. Entonces murió Raquel y murió la patrona de Bilha. Pues resulta que Rubén seguro ya le había puesto los ojos, seguro era una mujer muy hermosa porque es de deducirse porque las mujeres que Dios escogió, dice de todas que eran hermosas. Sara era extraordinariamente hermosa. Rebeca también lo dice. De Raquel también lo dice. Y Bilha seguramente también. Entonces dice aquí en el versículo 22, después de la muerte de Raquel, inmediatamente después, ¿qué dice aquí? En el versículo 22 del capítulo 35 del Génesis. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces, Israel se dio cuenta de lo que el hijo había hecho con una de las esposas de él, un pecado de incesto. Y entonces fíjense cómo Rubén perdió la primogenitura por lo que hizo. O sea que, una vez más, como le pasó a Caín, se dejó vencer del impulso primario. Le pasó a Esaú, se dejó vencer del impulso primario. Le pasó a Rubén. ¿Y qué pasó? Capítulo 49 del libro del Génesis, mis queridos hermanos, dice lo siguiente. Capítulo 49. Está a punto ya de fallecer Jacob y llama a sus hijos para declararles lo que los iba a caracterizar hasta el fin de los tiempos y que hoy en día sabemos las identidades de esas tribus por esto, que no me voy a detener en eso tampoco ahora, sino lo que estoy tratando de explicarles. Capítulo 49 del libro del Génesis, y llamó, versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Qué cosa más solemne esta, hermano. Padre ya de 137 años, a punto de morir, ¿cómo se expresa? Todavía era un poeta. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Uno más que pierde la primogenitura por dejarse llevar de sus impulsos primarios. Tenemos ejemplo de Caín y Abel, ejemplo de Esaú y Jacob, y el ejemplo aquí de Rubén, y vamos a ver de José. Miren el primer libro de las Crónicas, capítulo 5, mis queridos hermanos, para que lo vean bien claro. Y todo esto son lecciones para nosotros. Nos está diciendo Dios, ustedes también pueden perder la primogenitura. ¿Por qué dice, retén lo que tienes? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la primogenitura, pero la podemos perder. Y Dios llamará a otro para llenarla. Aquí vemos que cada uno va siendo reemplazado. Caín no cumplió, lo reemplazó Abel. Jacob y Esaú. Esaú no cumplió, lo reemplazó Jacob. Y vamos a ver que Dios hace eso y lo sigue haciendo. Y vemos que entre José y Rubén no cumplió y Dios puso en su lugar a Jacob como primogénito, hermano. Si nosotros no cumplimos, por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque aún hemos llegado allá, y si no damos la medida, como estos hombres no dieron la medida, sino los que Dios puso después de ellos, Dios los probó y se mantuvieron fieles, a ellos Dios les va a dar la corona, y a nosotros también si nos mantenemos fieles, hermanos queridos. O sea, esto es una lección para nuestros días hoy, a cada uno de nosotros. Capítulo 5 de Primera Crónicas, capítulo 5 del primer libro de las Crónicas. Hay muchos que dicen Primera Reyes, Segunda Reyes. No, es primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Ahora,
Epístolas es femenino. Primera epístola del apóstol Pablo, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Aquí vamos a ver lo que dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 5, y empecemos a leer el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, primer libro de las Crónicas. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Ahí lo ven. Una vez fue reemplazado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nosotros estamos destinados a sentarnos sobre tronos, a regir al mundo, hermanos, pero únicamente al que se mantenga fiel, guardando su primogenitura hasta el final, se va a sentar sobre un trono para reinar con Cristo. De otra manera, ese trono y esa corona, Dios se la va a dar a otro. ¿Y ustedes saben dónde está el ejemplo más patente de eso? Con Judas. Jesucristo les había dicho a los 12 apóstoles en el capítulo 19 de Mateo: ustedes que me han seguido se van a sentar sobre 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Ahora, como Judas cayó, Dios no iba a decir, bueno, de todos modos, aquí entre los 11 nos arreglamos. No, Dios necesitaba 12. ¿Y qué pasó en el libro de los Hechos? Alguien vino a tomar el lugar de Judas. Y fíjese que estaba predicho desde el Salmo 109. No era ya, pero le voy a mostrar aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles qué fue lo que pasó. Y usted lo deben de saber en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, mis queridos hermanos. Vean lo que dice para que ustedes vean que Dios tiene un plan hecho, no únicamente para las 12 tribus, sino para el mundo entero. Y nosotros estamos destinados a sentarnos sobre tronos a regir donde Dios nos tenga destinado. No van a creer que Dios se va a poner a pensar, ¿dónde voy a poner a fulanito? A ver dónde lo llevo. Hermanos, desde antes de el principio de los siglos, Dios ya sabía lo que iba a hacer, hermanos. Y sabía que necesitaba primogénitos, que fueran el cuerpo de Cristo, que iban a reinar con él sobre la tierra. Dios no improvisa, hermanos. Si nos ha llamado es porque tiene una función para nosotros. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, miren cómo esa función está descrita ahí. Capítulo 1, capítulo 2 del libro de... No, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice aquí, versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, es el apóstol Pedro. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado, fíjense que dice contado, porque eran 12. Si Dios escogió 12 apóstoles, por una razón es. Y era contado. ¿Dónde está esa palabra? Se me perdió. Dice, versículo 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese. Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con su salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Y miren lo que dice enseguida, no haya quien more en ella, en el Salmo 109, y dice, y tome otro su oficio. O sea que Dios necesitaba 12 tronos. Pues ese falló y la corona del que se va a sentar en ese otro trono le fue dado a otro. Fue Matías y reemplazó a Judas. Entonces vemos que Abel reemplazó a Caín. Vemos que Jacob reemplazó a Esaú. Vemos que José reemplazó a Rubén. Y aquí vemos cómo Matías reemplazó a Judas. Vemos un principio. Dios no falla. Él nos llama, pero esa creencia de que una vez salvo, para siempre salvo, es pura mentira. Porque Dios dice, el que sea fiel hasta el fin, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que Dios puede tener nuestros nombres ahí porque nos tiene reservado un nombre nuevo, de todas maneras, que indica la función que vamos a desempeñar. Otra vez me pasa lo mismo. Tengo que más tener que hacer un tercer sermón para terminar esto. Pero yo creo que esto es muy importante porque veo que me están poniendo cuidado lo que les estoy diciendo, hermanos queridos. Entonces, mira, dice, tome otro su oficio. ¿Qué va a pasar? Si alguno de nosotros aquí
que fue llamado, que fue perdonado, que fue bautizado, resulta que decide volver otra vez a vivir en el mundo y no se arrepiente y pierde el espíritu, ¿qué pasa? Dios va a llamar a otro y le va a dar la función que le tenía reservado a él. Puedo ser yo o puede ser cualquiera de ustedes, hermanos queridos, y aquí vemos la sucesión de ejemplos. Otro ejemplo sumamente importante, creo que tengo tiempo para presentarlo, es lo que pasó en el libro del Éxodo. Ustedes se acuerdan que cuando el pueblo llegó a las laderas del monte Sinaí, del monte Horeb, entonces Moisés se acercó a Dios y le dice en el capítulo 19, versículo 3 del libro del Éxodo, 19:3. Y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Esa es una explicación de que si hay una promesa de que nosotros vamos al lugar de refugio sobre alas de águilas, no necesariamente quiere decir que es en avión, hermanos, porque ellos llegaron a pie. O sea que es bajo protección divina. Como dice David en el Salmo 57, dice: la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea que uno debe mantenerse en la presencia de Dios y así está cubierto por su sombra y protegido. Pero el que se separa de ahí le va mal porque está sin protección. Y aquí Dios los trajo protegidos, ustedes bien saben, como todas las plagas de Egipto y como el mar vino y le rompió el cráneo a los egipcios, hermanos, cuando se precipitaron las aguas del Mar Rojo sobre el ejército de Faraón. Entonces dice, y miren lo que dice aquí, versículo 5, 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, oigan esto, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Hay condiciones. Dios los sacó gratis de Egipto y los llevó allá gratis sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vamos a ver que esos sacerdotes eran los primogénitos de cada familia. De las 12 tribus, ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 24 del libro del Éxodo, ¿qué es lo que dice? Dice... en el capítulo 24 del libro del Éxodo, entonces Dios quería que cada primogénito de cada familia desempeñara una función sacerdotal dentro de Israel. Y en el capítulo 24, versículo 5 dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, o sea, de los hijos de Israel. Aquí no dice de los levitas o de los hijos de Aarón, sino de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Eterno. Esto fue cuando Dios pronunció la ley sobre el monte Sinaí. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Este es el pacto. Jesucristo estaba representado aquí por estos animales y la mitad de la sangre es Jesucristo dice, yo derramo mi sangre por ustedes y la otra mitad recae sobre ustedes si no son fieles al pacto. Hoy en día es lo mismo, mis queridos hermanos. Ahora, esto era figura. Hoy en día ya es realidad. Si no nos mantenemos fieles al pacto que hemos hecho con Cristo, tenemos que pagar con nuestra propia sangre el haber sido infieles. Ahora, mire lo que pasó. Después de esto, vemos lo que pasó con el famoso becerro de oro. Entonces dice aquí lo siguiente. Vean ustedes cómo se repite este patrón en el plan de Dios. Muy importante. Hay que escudriñar la Escritura para uno descubrir estas cosas, hermanos. Entonces venían bajando del monte Moisés y Aarón después de 40 días y en el capítulo 32 del libro del Éxodo dice, versículo 18, y él respondió, no es voz de alaridos, de fuertes, ni voz de alaridos, o sea, no es que haya guerra en el campamento, está bajando con Josué, de débiles, y voz de cantar oigo yo, y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. O sea, el pueblo estaba quebrantando el pacto. En el capítulo 24, cuando los jóvenes fueron, el pueblo dijo, obedeceremos todo lo que el Eterno ha dicho. Mírenlo ahí, capítulo 24, cuando los jóvenes sacerdotes
primogénitos, ofrecieron los holocaustos. Entonces el pueblo dijo, en el capítulo 24, el Éxodo, entonces Moisés leyó el libro y tomó la sangre, versículo 8, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Pero dónde está? En todo caso, ellos se comprometieron a obedecer. Sí, en versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Lo mismo que nosotros, hermanos, antes de entrar en el pacto del bautismo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Y a los 40 días, porque Moisés subió al monte, pues Moisés baja y los ve desenfrenados adorando un becerro de oro. A los 40 días, hermanos queridos. Y tomó el becerro. Vamos a volver al capítulo 32, versículo 20, hermanos. Capítulo 32, versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal. O sea, Aarón, Dios no lo mató porque Moisés intervino por él varias veces, 40 días orando, para que Dios no destruyera el pueblo y no destruyera a Aarón. Y Dios lo escuchó y le perdonó a Aarón, pero ya estabas sentenciado, porque dijeron, haznos dioses que vayan. Bueno, usted ya sabe la historia. Entonces dice aquí, el versículo 26, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, el pueblo estaba desenfrenado. O sea, los primogénitos que habían ofrecido sacrificios hacía 40 días ya estaban adorando el becerro. Y estaban bailando y estaban histéricos y estaban desenfrenados. Entonces Moisés se paró a la puerta del tabernáculo y dijo, ¿quién está por el Eterno? Aquí hay alguien que todavía tenga la cabeza en su sitio, júntese conmigo. Y es muy interesante que dice, y se juntaron a él todos los hijos de Leví. ¿Sabe una cosa? Cuando Lea tuvo a Leví, se lo pueden leer en el libro del Génesis, era el tercer hijo ya, y dijo, porque Lea se sentía despreciada porque Jacob quería más a Raquel. Pero cuando Raquel no le daba hijos, entonces cuando le dio el tercer hijo, que primero fue Rubén, después fue Rubén, Simeón, Leví, dijo, ahora mi marido se juntará conmigo porque le he dado 3 hijos. Y esa palabra juntar es el nombre de Leví. Y aquí se vino a cumplir como palabra profética el nombre que le dio Lea, la mamá, a Leví, cuando lo tuvo como tercer hijo. ¿Y qué dice aquí? Y todos los hijos de Leví se juntaron con Moisés, los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano o a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. O sea, los levitas tenían mucho celo. Y recuérdese que sobre ellos no vino bendición. Cuando Jacob iba a morir, cuando bendijo a las 12 tribus, a Leví y a Simeón les dijo, maldita vuestra furia, porque ellos fueron los que fueron y mataron a toda una ciudad que habían violado a la hermana Dina de ellos. Y fueron y los mataron a todos. Y Dios le pronunció bendición a Jacob y le pronunció bendición a Judá. Pero a Simeón y a Leví no les dio bendición. Y aquí, ¿qué les dijo Moisés? Versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. O sea que los levitas, llevados de celo por Dios, no les importó si alguien estaba adorando el becerro, si era pariente cercano o no lo era, lo ejecutaron. Murieron 3,000 hasta que el pueblo como que cayó otra vez en sus sentidos, como dice en inglés, volvió a caer, como volvió en sí, porque estaban histéricos. Pero los levitas, entonces, ¿qué pasó? Fíjense el libro de los números, hermanos, para que ustedes vean cómo Dios va cambiando las cosas asombrosamente. El libro de los números dice lo siguiente. Voy a hacer lo más rápido que pueda. ¿Ya me pasé? Todavía tengo tiempo, hermano. Vamos a alargar esos minutos. Entonces dice así, para que vean que el mismo patrón sigue, que estaban haciendo la mayoría, la inmensa mayoría de los hijos de Israel, están cometiendo idolatría
y fornicación, porque eso se vuelve una, ¿cómo es que llaman? Una orgía. Sus cultos paganos incluían fornicación, o sea, relaciones sexuales ilícitas, y estaban desnudos, según dice la antigua King James. Aquí dice que estaban desenfrenados, pero parece que estaban desnudos bailando al pie del becerro y haciendo de las suyas, y los levitas entonces los hicieron parar en seco, porque vieron que estaban ejecutando a todos los. Entonces, cuando ya había 3,000 muertos, entonces como que cayeron en cuenta que algo estaba pasando. Entonces, cayeron, volvieron a sus sentidos, por decirlo así, pero ¿qué pasó? Perdieron el sacerdocio los primogénitos. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está. Mire, el mismo patrón, hermanos. Si se aplicó allá, se aplica hoy a ustedes y a mí. Y dice aquí, en el capítulo, a eso me encuentro. En el capítulo 3 del libro de Números, esto fue después ya, cuando volvieron en sí, y ya este es el libro de los Números, no voy a ir en más detalles, pero vea lo que dice aquí, capítulo 3, versículo 5. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y luego dice más adelante, en versículo 10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Y únicamente a los levitas se les iba a permitir acercarse hasta cierto punto. Esos detalles ustedes lo pueden mirar aquí. Entonces miren lo que dice el versículo 12. He aquí, estoy leyendo Números 3:12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Y nosotros somos primogénitos, hermanos. Y si no guardamos, si no retenemos la primogenitura, alguien la va a tomar. Igual pasó aquí, hermanos. ¿Ven? El mismo patrón, desde Caín y Abel. Dice, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos de entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Y luego sigue. En todo caso, dice, veamos el versículo, capítulo 3, versículo 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente del tabernáculo de reunión al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Sea Dios, ellos ya estaban en pecado. Recuerden que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar los pecados. Entonces Dios todavía no los destruyó, porque Dios es misericordioso y lento para la ira, pero ellos todavía estaban en pecado. Entonces dice, no se pueden acercar a mí, y lo demostraron con lo que hicieron. Entonces dice el versículo 39, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Eterno, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Y el Eterno dijo a Moisés, versículo 40, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Y entonces el versículo 45, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas. Entonces luego, ahí ven ustedes entonces cómo Dios reemplazó a todos los primogénitos de Egipto. Le dijo, cuéntame el número de ellos, únicamente los primogénitos, y cuéntame el número de los levitas. Y una pequeña diferencia como de 200, y yo no voy a entrar en esos detalles. Pero ¿qué hizo Dios? Como adoraron el becerro, no se mantuvieron fieles, perdieron el sacerdocio como primogénitos, y se lo pasó Dios a los levitas. Ahí viene otro ejemplo, hermano. Eso es para aprender a temer a Dios, hermano. El plan de Dios no falla. Ahora vamos a ver algo todavía más interesante. Cuando Cristo vino, ¿qué pasó? Vean, Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer esto rápidamente, a ver hasta dónde puedo llegar, hermanos. Capítulo 1. En el principio era el verbo. Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas.
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz venidera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios mismo, hecho carne. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Dios había dicho, vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 22, hermanos queridos. Evangelio de Mateo. Y recuerden que Dios les había dicho que quería hacer de ellos un reino de sacerdotes, o sea, reyes y sacerdotes, cuando estaban en el desierto. ¿Y qué está haciendo con nosotros hoy? Pero primero veamos esto, hermano, que es muy interesante. Dice, Jesucristo está ya a punto de ser sacrificado, y en el capítulo 22, versículo 33 del libro de Mateo, le dice una parábola a los saduceos, que eran los sacerdotes. Les da una parábola, y es la parábola de la viña, cómo Dios sembró una viña, le puso vallado, le puso lagar, le puso todo lo necesario y la sembró con vides escogidas, que era el pueblo de Israel. Y resulta que cuando mandó los mensajeros a recibir el fruto de la viña, a uno lo mataron, al otro lo apedrearon, al otro lo echaron fuera de la viña, y luego dijo el dueño de la viña, les voy a mandar a mi hijo, lo van a respetar. Y esto lo dice Jesucristo tal vez semanas antes de que fuera crucificado por estos mismos. Y él dice, bueno, vamos a ver, les mando a mi hijo, y mire lo que dice aquí. Finalmente les envió a su hijo, versículo 37, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, como vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Acuérdense lo que dijo Caifás, que era el sumo sacerdote. Ustedes no entienden. Alguien tiene que morir por todo el pueblo. A ellos les daba miedo que si declaraban a Jesucristo como rey, iban a venir los romanos y les iban a quitar la heredad. Y es exactamente lo que Cristo dice aquí. Dice, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. No querían entregarse a Dios, y hubiera cambiado el destino de ellos. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Tengan en cuenta eso. Y va a dar la viña a otros labradores. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? O sea, yo vine, yo soy esa roca y me desecharon. Ha venido a ser cabeza del ángulo. De mí dependerá el fundamento del reino de Dios sobre la tierra. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Miren esto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Estos son los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿A qué pueblo Dios le iba a dar? A los 12 apóstoles que él preparó y todos los que habrían de venir, que estarían ya no bajo el sacerdocio de Aarón, que es un sacerdocio físico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio espiritual, que yo les he explicado a ustedes varias veces, que las funciones físicas de Aarón, nosotros las cumplimos ahora espiritualmente. Aarón era el único que podía ofrecer el incienso. Nosotros hoy, Dios dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 8, que las oraciones de los santos son el incienso que llega hasta la presencia de Dios. Estamos cumpliendo el mismo ministerio. Aarón tenía que encender las lámparas todas las tardes para que ardieran toda la noche. Y Jesucristo nos ordena a nosotros, mantened encendidas vuestras lámparas, como siervos que esperan a su Señor. O sea, lo que Aarón hacía físicamente, nosotros que pertenecemos a ese sacerdocio de Melquisedec, si no lo tienen, pidan lo que... Ahí tenemos varias grabaciones de ese sermón en inglés y en español. Es muy importante entenderlos, porque es el sacerdocio que ahora impera en la iglesia de Dios, y es el sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo no era descendiente de Aarón, él era descendiente de David, pero el sacerdocio de Jesucristo incluye no solo es Melquisedec, que era
rey de justicia, era sacerdote del Dios Altísimo y rey de justicia. Sacerdocio de Melquisedec implica las dos funciones, hermanos, que nos han sido dadas a nosotros, porque Dios nos los ha dado gratis por el bautismo. Y fíjense ustedes qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Va a cumplir lo que quería hacer con el Israel físico, lo va a cumplir, véanlo en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 5 del libro del Apocalipsis, dice, capítulo 10, creo que es 10:5. No, es 5:10. 5:10, hermanos. Miren ustedes el cambio que Jesucristo hizo. Y dice, y uno de los ancianos de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y luego dice, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando del Cordero de Dios, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios lo quiso hacer con el Israel físico, hermanos queridos, y muchos de ellos todavía están ahí. La mayoría de la gente de la iglesia son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios ha agregado otros, que Jesucristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, también las voy a traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y cuál es eso? El apóstol Pablo lo explica. Dios arrancó las ramas que no quisieron recibir a Cristo y puso ramas del olivo silvestre, que somos nosotros, hermanos queridos, y nos hace parte de Israel. Y miren lo que dice en Romanos capítulo 9, porque Dios tenía la intención de hacer reyes y sacerdotes en el sentido espiritual también al Israel físico, pero si no lo recibieron, el plan de Dios no falla. Si no lo quisieron recibir, Dios sí deja un remanente de ellos. Pero ¿qué hace? Dios cumple su palabra y lo explica en la siguiente forma el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos. Presten bien atención, por favor. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, que Dios me condenara, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los hijos de Israel físicos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, no, la filiación. Nosotros no somos hijos adoptivos, somos hijos engendrados. Eso está mal traducido. Pongan filiación. En inglés, sonship. Nosotros somos, y le digo, la gloria de ellos son la filiación, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oigan esto, hermano. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Y qué dice después? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea que Dios reemplazó a los que no lo recibieron, arrancó las ramas del olivo cultivado y puso ramas del olivo silvestre, que somos algunos de los que estamos aquí, y Dios nos injertó en el árbol de Israel, hermanos, y somos considerados israelitas, porque ahí dice, así como Abraham era figura de Dios, y si alguien se llamaba hijo de Abraham, que era figura de Dios, ¿cuánto más será hijo de Abraham y de Dios al que Dios engendre con su propio espíritu? O sea que Dios mismo está cumpliendo ahora la función de Abraham y está engendrando hijos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Miren ustedes aquí, escrito en la misma Biblia, el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos queridos. ¿Cuál es la promesa? Capítulo 1, versículo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estando juntos, después de Cristo haber resucitado, les dice,
Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Espíritu Santo es la simiente del Padre, y en capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, no, primera Juan 3, dice, la simiente, búsquenla en una concordancia, es el esperma de Dios, el Padre, hermanos, que engendra hijos, y los engendra de cualquier tribu, de cualquier raza en el mundo, y los cuenta como hijos de Israel, y los cuenta como israelitas, y los asimila a los primeros frutos que van a reinar sobre este mundo. Entonces, hermanos, tengo mucho más que decirles, pero lo único que les voy a decir es lo que el apóstol Pablo dijo con respecto a esa corona. En el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, dice, capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, dice lo siguiente. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué ejemplo hemos visto en los que han perdido la primogenitura? No han peleado la buena batalla, se han dejado vencer por sus instintos carnales, por sus instintos primarios. Fue lo que pasó con Caín, se dejó vencer de la envidia y del orgullo y mató a su hermano. No fue vencedor, entonces no peleó la buena batalla, fue vencido. Luego vemos el ejemplo de Jacob y Esaú. Esaú se dejó vencer por su apetito y perdió de vista lo que esa primogenitura representaba, y ahora sus hijos y descendientes en vano tratan de recuperar y levantan su mano contra el trono de Dios, porque lo que Dios ha decidido nadie lo puede cambiar, y él ya le dio esa tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, no de Esaú. Entonces, aquí vemos que hay una batalla que pelear, hermano. La primera batalla que hay que vencer, Jesucristo dice, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. El que es capaz de vencer sus instintos primarios, de vencer lo que Esaú no venció, de vencer lo que Caín no venció, de vencer lo que los primogénitos de Israel no vencieron, idólatras. Hay muchas maneras de ser idólatras, hermanos, de vencer todas nuestras tendencias carnales, como está escrito en el libro de Gálatas, en vencer lo que es las obras de la carne y hacer morir todo ello, crucificándolo, manteniéndonos fiel a Cristo hasta el fin. Ellos van a heredar el reino de Dios porque serán vencedores. He peleado la buena batalla. Pablo no se dejó vencer de sus instintos primarios, y vemos como el sermoncillo nos mostró todas las pruebas que tuvo que pasar. He acabado la carrera, o sea, he sido fiel hasta el fin. Pablo no improvisó a última hora como las vírgenes necias. Él mantuvo su lámpara encendida día tras día después de que fue llamado, hermanos queridos, y es un ejemplo para nosotros. Si no perseveramos día tras día en ser constantes en la oración, constantes en el estudio bíblico y frecuente en el ayuno, manteniéndonos siempre con la vista en la recompensa, como lo tenía Moisés, que se sostuvo como siendo al invisible, vamos a ser derrotados por Satanás, por nuestra carnalidad y por el mundo que nos rodea. Únicamente los vencedores serán reyes y sacerdotes. Entonces dice, he acabado la carrera, o sea, he perseverado hasta el fin, manteniéndome en guardia contra mi propia carne, contra mi propia calamidad. He guardado la fe. ¿Cómo dijo Jesucristo a los apóstoles cuando le dijeron, ¿por qué no pudimos echar ese demonio? Dijo, por vuestra poca fe. Esa especie no sale sino con ayuno y oración. Y yo les digo, uno no persevera hasta el fin, sino con ayuno y oración. El ayuno nos acerca a Dios. Si uno no ayuna con frecuencia, no está cerca de Dios. Y Jesucristo dijo, sin mí, lejos de mí, nada, apartados de mí, nada podéis hacer. O sea que si somos flojos en este camino, es porque nos falta ayuno y oración. Y Pablo dijo claramente, y lo demostró nuestro querido hermano Adalberto, dice, he guardado la fe. ¿Cómo la ha guardado? Dijo, muchos ayunos, estuvo sometido y muchos los hizo él mismo. Por lo demás, o sea, he peleado la buena batalla, me he negado a mí mismo para que Cristo viva en mí, como decía el doctor Meredith. Ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo, o sea, he crucificado todo lo que es de la carne, todo lo que va en contra de la ley de Dios,
y he dejado que sea Cristo el que reine en mi vida y no los apetitos primarios como hicieron los primogénitos que perdieron la primogenitura. He peleado la buena batalla. La principal batalla es contra nosotros mismos, hermanos. El reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. He guardado la fe, he ayunado y he orado para mantener la fe y hacerla crecer. Hermanos queridos, somos gente de poca fe. Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.